Ahí sí. Ya. Entonces ahora sí, seguimos con la doctora María José Robles, que va a contestar todas nuestras dudas sobre los prematuros. Sí, bueno, pensando en el post alta inmediato, y yo creo que en esto hacemos énfasis todos los neonatólogos de todas las neonatologías del mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas neos fuera y creo que somos todos súper catetes con lo mismo. Es que cuando uno se lleva un niño prematuro para la casa, el tema de la prevención de posibles enfermedades, sobre todo en el ámbito respiratorio, es fundamental. Entonces, si es que nosotros en todas las guaguitas decimos, pucha, eviten salir a lugares cerrados, lugares muy concurridos, evitemos contacto con personas enfermas, en el caso de los prematuros, esto es una regla sí o sí. Nuestros niños prematuros tienen una inmunidad que es inmadura hasta el año de edad corregida. Y eso los hace muy susceptibles de contraer enfermedades como cualquier otro niño, pero en el fondo presentarlas de manera grave. Y de hecho, una de las causas de rehospitalización frecuente en los prematuros, no solo en los extremos, sino que también me refiero un poco al grupo de los prematuros más tardíos, entre 34 y 37 semanas, son las enfermedades respiratorias. Entonces yo creo que ese es un primer cuidado de prematuro que es súper importante. Yo me imagino que ustedes como papás lo tienen súper claro, pero nunca está de más recalcarlo, reforzarlo. Y de las cosas que yo encuentro como consejos prácticos, ¿eh? Porque claro, uno le dice no vaya a lugares cerrados, no vaya al mall, no vaya al supermercado, sí, esas cosas son como bien de sentido común. Pero una fuente de contagio potencial, digamos, que es muy frecuente y que de pronto uno como papá no dimensiona, son los mismos controles médicos. Cuando uno va a un centro de salud, sobre todo un centro de salud más masivo como las clínicas, hospitales, que son los lugares en donde la mayoría de nuestros niños se controla, y está bien, porque en el fondo así está hecho el seguimiento de prematuro y está perfecto, ahí uno se puede contagiar en una sala de espera. Entonces yo siempre les doy a los papás como tip, traten de pedir la primera hora de la mañana, si no es posible porque agendan las horas de pronto de forma automática, ahí súper bueno poder ir de a dos personas y que una persona se quede fuera de la sala de espera pediátrica y entre solo una persona hacer los trámites y cuando lo llamen entrar al control. Porque de pronto en ese ratito que uno está esperando, media hora, 20 minutos, no sé, pues hay un niño un poquito más grande tosiendo al lado y uno se contagió. Entonces, eso es un súper buen dato que yo creo que es importante ahí tenerlo presente. Por supuesto, todo lo que es la restricción de contactos con personas enfermas, y ahí entra un tema súper delicado que son los hermanos, porque muchos de nuestros niños prematuros tienen hermanos y evidentemente a los hermanos no los podemos echar de la casa, y los hermanos se enferman y eso es una realidad. Y cuando uno es mamá y tiene dos hijos y uno está enfermo, hay que dividirse, entonces tampoco podemos dejar de atender a nuestros otros hijos no prematuros cuando están enfermos. Entonces ahí, bueno, tratar de ingeniárselas muchas veces en los casos de los prematuros muy extremos. Estoy hablando niños de 23, 24, 25 semanas, que son los más al límite, digamos. Pedimos en los colegios a los hermanitos poder suspenderle las clases presenciales, esto lo hacemos antes de la pandemia, en los meses de más riesgo, para justamente tratar de disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas. Y en general los colegios lo reciben bastante bien. Se explica la situación mediante un certificado médico, se pide que ese niño tenga en el fondo sus actividades más en la casa y después que se reintegre de manera normal al colegio. Yo en general me preguntan harto el tema de suspender los colegios o suspender los jardines. Yo creo que ya el tema de tener un hermano prematuro para otro niño es muy difícil y me parece que sacarlo de la escolaridad es muy disruptivo para el hermano mayor. Y en general no lo aconsejo, pero sí, claro, se pueden hacer pausas, en el fondo en momentos de más contagio quizás disminuir la asistencia al colegio, o sea, todo eso es manejable. José, y en ese sentido, los colegios, por ejemplo,
¿están dispuestos a aceptar una licencia de un hermano por un hermano? ¿Se puede hacer eso? Sí, fíjate que yo en general, que lo he hecho con algunos niños, como te digo, en general los niños que son más pequeñitos, no he tenido problemas con los colegios. ¿Ah? Eh, lo aceptan bien, se entiende bien la situación y después se pueden reintegrar, pueden dar sus pruebas, o sea, todo eso normal, digamos. Por ejemplo, cuando tú hablas del tema pulmonar, que me quedó dando vueltas en la mañana cuando hablamos con el doctor Fabres, ¿qué pasa con un niño que es displásico? Eh, ¿Hasta cuándo lo podemos considerar displásico y con alto riesgo de enfermedades virales que lleguen a ser tan graves como hospitalización, que terminen en hospitalización o va a depender de cada Claro. niño? Sí, depende un poco de cada niño, depende del grado de la displasia también. Diferente es los displásicos leves, moderados y los severos, digamos. Estamos hablando del grupo severo, los niños que muchas veces se van asistidos a casa con ventilación mecánica no invasiva o invasiva traqueostomizada. Evidentemente esos niños tienen otro pronóstico, digamos. Pero en general, la displasia broncopulmonar es una condición crónica. Y los adultos displásicos, o sea, en el fondo habiendo tenido antecedentes de prematurez y habiéndose diagnosticados como displásicos de niños, muchas veces se comportan como asmáticos, como hiperreactivos bronquiales. Entonces, claro, ya de vida adulta uno puede hacer una vida bastante normal, pero siempre tiende a tener estas reacciones un poquitito más aumentadas en el caso de enfermedades respiratorias. En los niños, yo diría que los primeros 2, 3 años son los de mayor riesgo, y en el grupo de niños displásicos que se comporta como asmático, este riesgo puede extenderse por toda la edad escolar, o sea, 5 o 6 años tranquilamente este riesgo como alto de enfermedades como más severas. No implica obviamente que no pueden ir al colegio, porque en algún momento, y es el objetivo en el fondo que tenemos todos los que hacemos seguimiento de prematuro, uno quiere, por supuesto, que este niño prematuro se inserte en el medio escolar de la manera más normal posible. Evitamos el jardín infantil y eso lo hemos conversado en otras charlas también en la fundación. Ojalá los primeros 2 años de vida, incluido el invierno de los 2 años, porque es el periodo como de mayor riesgo, pero luego de eso, bueno, la idea es que se integren a la escolaridad con todas las precauciones que tenemos siempre, digamos, y los niños displásicos, súper importante que mantengan sus controles con broncopulmonar, que mantengan la adherencia a los tratamientos. Muchas veces los broncopulmonares indican inhaladores de corticoides como de manera más crónica, sobre todo por el invierno, para evitar en el fondo estas exacerbaciones severas, este riesgo de hospitalización grave. Y ahí hay que ser bien ordenado y seguir los tratamientos en el fondo al pie de la letra. Una mamá que nos estaba preguntando, Dominic, ella dice que su hijo está con oxígeno domiciliario en 0,1. Ya. Ya está, es poquito, ya casi va en nada. Dominic, ¿quieres hacer alguna pregunta? Porque dice, quiero preguntar sobre la displasia broncopulmonar. ¿Qué es lo que necesitas preguntar? Si estás por ahí, ¿no? Bueno, Valentina pregunta, hola, en relación a lo de no llevar a los niños al jardín hasta los 2 años, ¿se da licencia a los cuidadores? ¿Cómo se hace? La licencia en caso de enfermedad grave del hijo es para los menores de 1 año. Lamentablemente, la ley está hecha para que al momento de que el niño cumple 1 año, a nosotros como pediatras automáticamente el sistema nos bloquea para hacer licencia. Y ese es un tema porque entre 1 año y 2 años, donde todavía existe riesgo de enfermedades respiratorias graves, claro, no existe ningún sistema que le asegure a esa mamá que va a poder cuidar. Y es lo que han estado peleando un poco los grupos de asociaciones de cuidadores, por ejemplo, Yo Quiero Estar, que están ahí bien metidos con el tema
de apurar en el Congreso el tema de poder trabajar como de manera híbrida, pero lamentablemente en este momento las mamás están protegidas solamente hasta el año de edad. Entre el año y los 2 años, lo que se puede solicitar en la mayoría de los trabajos es un bono de sala cuna. Como sabemos que nuestros niños prematuros son de riesgo, lo que hacemos ahí es emitir un certificado médico que le dice a las mamás que sus hijos no pueden asistir a la sala cuna hasta los 2 años. Y ahí en el fondo lo que hace el empleador es que da como un bono de lo que debiese cubrir la sala cuna y con eso uno puede ayudar un poco a pagar un cuidador, digamos, por supuesto que no dar las lucas probablemente, pero es una ayuda. Y Dominique justo nos hace la pregunta y dice, ¿y qué pasa si en tiempos de invierno donde vivo es más húmedo? ¿Cómo serían los cuidados? Y lo otro que suma es que si está bien las estufas eléctricas para temperar el ambiente o es riesgoso. Respecto a calefacción, sí, lo más seguro son las estufas eléctricas y las estufas infrarrojo ahora. Son calefacciones nobles que llamamos nosotros. No tienen riesgo de emitir gases ni nada que pudiese ser hiperreactivo como para la vía aérea. Entonces, sí, en general son las dos cosas que más recomendamos. El problema de la electricidad y del infrarrojo es que depende, sobre todo la parte eléctrica, no es tan eficiente en calefaccionar. Entonces, es una calefacción que es un poco cara y que sirve solamente para espacios cerrados, digamos, como reducidos, porque en general la potencia de la electricidad y los infrarrojos no da como para calefaccionar una casa completa. Hay que tener ahí como varias estufas. Pero como normalmente uno, sobre todo con los bebés pequeñitos, tiende a tenerlos un poquito más reducidos de espacio, de repente más en la pieza de uno, entonces una muy buena alternativa y en general es lo que más recomendamos. Lo que menos recomendamos en cuanto a calefacción son el gas, porque es poco seguro y también puede emitir olores que puedan causar hiperreactividad de la vía aérea. Y por supuesto la parafina. Y ahí entra todo lo que tenga parafina. Por ejemplo, las Toyotomi, en general cuando uno las enciende, tienden a liberar este olor a gas. Y ese pequeño olor, que no es mucho en emisión de gases, pero que eso puede causar igual una reacción bien compleja en la vía aérea de los niños que son hiperreactivos. Entonces, en general, ese tipo de calefacciones no lo recomendamos para nada. Tampoco recomendamos, y a mí me lo han preguntado harto, todo lo que es con olor. Por ejemplo, nosotros recomendamos harto humidificar los ambientes para tratar como de disminuir esta resequedad de la nariz, pero cuando uno ocupa estos humidificadores como con esencia, eso también puede ser malo para nuestros niños displásicos. Entonces, en general, humidificadores, pero sin olores. Y respecto de la humedad del ambiente, bueno, eso es difícil de manejar. Hay ciudades de Chile, no sé, por ejemplo, Concepción, a mí me toca de cerca porque tenemos familia por allá, es una ciudad muy húmeda. Em, y claro, si uno tiene un bebé prematuro, evidentemente quiere disminuir los riesgos. Ahí hay que tratar un poco de estar pendiente de que todos los sistemas de aislamiento de la casa, la aislación de las ventanas y todo eso sea lo más eficiente posible, pero en la medida, por supuesto, de que uno pueda adaptar su casa a eso. Súper. Tenemos otra pregunta de Dana. Dice, doctora, feliz tarde. Le saluda la mamá de la Aurorita. Quisiera saber cuáles son los cuidados de los bebés con displasia broncopulmonar cuando hay mascotas en la casa. Nunca se lo pregunté en la consulta. Qué lindo. Mira, las mascotas en general, efectivamente los niños que son más como hiperreactivos, estos niños que se comportan más como asmáticos, pueden causar más reacciones como de la vía aérea, un poco lo mismo que estábamos hablando de la calefacción. Muy frecuente con las caspas de gatos, de perros, más que con los pelos, que uno tiene como ese mito del pelo. En verdad no es el pelo, es la caspa, pero va muy de la mano. Eh, ahora,
es súper difícil cuando uno ha tenido mascotas, sobre todo en los tiempos actuales, que normalmente uno tiene primero una mascota que un hijo, la gran mayoría de las personas, decirle a unos papás, no, sabes que llegó la guagua, está el gato, está el perro. Eh, yo en general no lo hago. Los que me conocen saben que yo soy bien gatuna y que tengo mis gatos también. Así que ahí los cuidados, aspirado diario, obviamente disminuir el contacto a lo mejor de la mascota con las cosas que son de primera línea para el bebé, no sé, estoy hablando cuna, mantitas, cosas que vayan como en contacto directo. Obviamente todos los controles veterinarios al día, vacunas, desparasitaciones, eso es fundamental cuando uno tiene una mascota. Y al contrario, hay varios estudios que hablan que la exposición precoz a mascotas disminuye el riesgo de asma y de alergias. Entonces, en general, una mascota que esté limpia, que tenga sus controles al día, que esté desparasitada y con el aseo normal que uno hace en una casa con mascotas, que probablemente sea un aspirado diario, es suficiente. Súper. José, Valentina nos hace otra pregunta. Para un niño con tráqueo, ¿se recomienda usar alfombra en la pieza, no de pared a pared, encima del piso? Ideal no, porque siempre las alfombras, todas las cosas que son como un poco peludas, tienen riesgo de atrapar ácaros, en el fondo, que es esto del polvo. Ácaros. Mm. Eh, Así que idealmente no alfombra. Y si tienes una alfombra, ahí tener la precaución de lavarla con regularidad, de aspirarla todos los días, eso más que nada, pero ojalá sin alfombra. Lo mejor es piso que uno pueda limpiar en el fondo con algún limpiador de piso y agüita nomás. Súper. Bueno, yo quería que conversáramos, José, ahora de algo que también me quedo dando vueltas, el tema de las cargas virales. Sabemos que nosotros siempre decíamos que en invierno ahí está la mayor carga viral, pero ahora estamos en noviembre y la carga viral sigue alta. ¿Qué podemos hacer nosotros los papás de prematuro que sabemos que tenemos que estar encerrados en los tiempos de carga viral, pero que todos antes sabíamos que septiembre ya era como que se acababa el enclaustramiento, pero ahora estamos en noviembre y todavía hay carga viral? ¿Qué se puede hacer? Tipo, bueno, no, esto nosotros siempre decíamos, encerrado todo el invierno, tiene permiso para salir vestido de guaso de guasa para el 18, listo, ahí se acaba el claustro. Lamentablemente, este es el segundo año que yo recuerdo de los últimos 5 años en los que estamos con una carga viral alta en periodo ya casi estival, porque nos queda poco para empezar el verano y estamos todavía con harto virus. El tema del claustro, del encierro, más que nada se refiere a lugares cerrados. ¿Eh? No hay problema con los paseos al aire libre. Y yo creo que los paseos al aire libre son extremadamente buenos para nuestros niños porque son una buena estimulación, pero también para nosotros como papás, porque sabemos lo difícil que es estar encerrado con un niño. Es muy complejo. Entonces, yo creo que no hay problema en salir a pasear al parque, sobre todo si uno tiene una guaguita chica que está en un coche, digamos, que no va a ir a jugar al juego, a lo mejor donde ahí está el riesgo de contagio. Los niños más grandes, ahí ya es más complicado, porque evidentemente los niños quieren jugar, no quieren estar en el coche, entonces ahí a lo mejor buscar lugares no tan concurridos, horas no tan concurridas también como de paseo. Eh, y el resto, nada, pues seguirse manteniendo un poco aislado de la gente, eso es difícil, sobre todo cuando uno tiene una guagua, porque todo el mundo quiere conocerlo, todo el mundo quiere tomarlo en Sí, brazos. Y por lo mismo, yo pienso que lo más sano es mantenerse un poquito aislado hasta que bajen bien los virus. Y sobre todo hacer muy consciente a la familia extendida de lo peligroso que puede llegar a ser un resfrío común, una picazón de garganta para un adulto en estos niños que son muy de riesgo, digamos. Yo creo que hay que ser un poquito incluso majadero en eso.
Y los papás, mamás, bien empoderados en decir que no nomás, porque si alguien llega enfermo a la casa, no, es mejor que se vaya. En ese sentido, cuidar bien a nuestros niños, porque efectivamente todavía estamos viendo muchos casos de virus. Estamos teniendo como entre 300 y 400 casos diarios de COVID. De hecho, Oh, hemos wow. llamado harto a vacunar a los niños a partir de los 6 meses. Yo sé que a todos nos da un poquito de miedo, porque no hay mucha evidencia respecto a la vacuna de COVID, pero realmente estamos teniendo harto contagio. Están poniendo de nuevo vacuna de influenza por lo mismo, porque estamos todavía con hartos casos de respiratorio. Ujú. Entonces, eso yo creo que igual enfatizarlo dentro de los cuidados de nuestros niños prematuros. Hay que ser extremadamente responsable con los calendarios de vacunación. O sea, en todos los niños hay que tratar de ser lo más mateos posible con las vacunas, pero en nuestros niños que tienen más riesgo de enfermedades, hay que ponerles las vacunas. Hay que ponerles las vacunas por edad cronológica, que a veces eso confunde, porque nosotros en la NEO y como después ya en el seguimiento, más como pediatra, todo lo vemos por edad corregida, pero las vacunas son por edad cronológica. Y cuando se indican vacunas, hay que ponerlas. Eso es fundamental. José, ¿y dónde podrían ver los papás? Yo sé que aparecen los cuadros de qué tipo de virus están circulando, las cargas virales. Eso se ve en MinSal, ¿verdad? Se ve MinSal, sí. En Ya, general lo perfecto. Como, publican con cierta regularidad, y ahí uno ve en un gráfico bien fácil, como un gráfico de torta con ujú. porcentajes y todo, cuál es el virus que está predominando, y en qué estamos, digamos, en adultos, niños. Sí, hace Sí, poco nosotros subimos uno, compartimos uno que había subido tú, me parece. Que no me acuerdo cuál es el que está en top one. ¿Cuál es es- el virus que anda dando estábamos vuelta? con harto COVID y estábamos con harto adenovirus para influenza, eso era como lo que más circulaba Claro, en el último reporte, sí. ya, súper. Así que ahí atentos los papás. Tenemos preguntas de Dominique. Decía, como comentaba y en contexto, su hijo nació de 27 semanas y tiene displasia. Le dieron el alta el 2 de noviembre y la semana anterior al alta se resfrió y salió positiva para influenza. Afortunadamente está vacunado, pero hasta hoy 13 sigue con pequeños síntomas de flema y moquitos. ¿Cómo podría tratar de ayudarlo para prevenir ante eso? Lo aspiro a diario con el aspirador manual, pero aún así siento que se ahoga con sus flemas. Sí, bueno, en general cuando uno tiene una enfermedad respiratoria, los síntomas, tos, mocos pueden durar harto, sobre todo la tos puede persistir hasta un mes después de iniciado el cuadro, o sea, es muy largo. En los bebés tan pequeñitos, no tenemos mucha posibilidad de ayuda medicamentosa, no se pueden usar descongestionantes ni jarabes para la tos, nada. Entonces, lo que más ayuda efectivamente son los aseos nasales. Ahí de pronto siempre es conveniente verificar la técnica de cómo se está haciendo el aseo nasal. Los lavados nasales también ayudan harto. Y también ayuda la posición, cuando está muy congestionado el hecho de estar acostado en la cuna, o en la cama, eso también aumenta, como la congestión nasal. Entonces, ahí yo siempre le digo a las mamás tratar de, sobre todo al principio cuando uno hace dormir, que sea en UPA, que sea en posición uno semisentada para que el niño esté sobre uno en esa posición semisentada y después por último dejarlo en la cunita cuando ya esté más dormido. Pero esa posición más incorporada efectivamente disminuye la congestión nasal y disminuye esta descarga posterior, esto de que el moquito se va hacia atrás y genera la tos, que normalmente ese es el mecanismo de la tos, es más por moco que algo bronquial. Em, y lo otro que puede ayudar también son los humidificadores de aire, que fue lo que comentamos antes igual. Sin olor. Sin olor, sin esencia, Sin por olor. favor. Bueno, Dominique también tiene otra pregunta. Voy en orden para las mamás que están escribiendo. Dice que su bebé era muy bueno para realizar deposiciones a diario. Él siempre ha utilizado fórmula. Está con Similac NeoCure y le cuesta mucho realizar
hace mucha fuerza, llora, se pone rojo y se desespera. La única forma en que hace es que le tome la temperatura rectal y logra hacer. Le hago masaje seguido y está tomando biogaya, pero aún así no puede hacer. Él siempre hizo pastoso, pero cuando logra hacer hace muy duro. Quisiera saber si puedo hacer algo para eso. Sí, ¿Por bueno, qué? eso hay que evaluarlo, sí o Mm. sí. Suena como a una disquesia del lactante, que es una condición de inmadurez del intestino, que es bien frecuente en los prematuros por la misma inmadurez de todos los sistemas, digamos. Em, Ahí súper importante y por eso digo que hay que evaluarlo, porque es saber si toma solo fórmula, si hay lactancia mixta, qué edad tenemos ahora, porque se pueden intentar con cambios de fórmula si es solo fórmula. Así que sí, hay un buen control de seguimiento pediátrico, porque como digo, suena mucho a disquesia y eso es una condición bien habitual. Sí, a nosotros nos pasa con mi hijo que siempre terminamos con el pej dando, dando de eso. Sí, es Viviana muy dice, habitual. sí, hola, me gustaría saber cuándo es la recomendación de la doctora para ir a urgencias ante un cuadro respiratorio. ¿Cuáles son las señales para decidir ir? Ya, eso igual lo hemos tocado en otras charlas de la fundación. De hecho, yo en mi Instagram tengo una publicación de cuando ir a urgencia, igual para que la revisen. Pero en general, bueno, los niños que son displásicos, que usan oxígeno en la casa, que son niños más de cuidado, ahí hay que estar bien alerta. En general, los menores de 3 meses, sea de término o sean prematuro, esos 3 meses se extienden hasta 3 meses de edad corregida, son pacientes de riesgo. Ahí se recomienda siempre una evaluación, ya sea en urgencia o con su pediatra lo más rápido posible, digamos. Y la recomendación específica de la urgencia en casos de enfermedades respiratorias tiene que ver con la dificultad respiratoria. O sea, un niño que esté con una respiración anormal, que respire rápido, que se le hunden las costillas, que tiene alguna coloración ya sea muy pálida o violácea alrededor de los labios, es un niño que tiene que ir a urgencias sí o sí. Un niño que uno lo note cansado, respirando como con quejido, como que estuviera suspirando, eso también hay que evaluarlo en la urgencia. Habitualmente lo que yo hago harto con las mamás de la consulta es que les digo cuando tienen la duda de la respiración, porque a veces no es tan fácil, que les graben un video. Eso es muy fácil. Uno puede hacer un video con el celular y mandárselo a su pediatra y en general yo siento que todos los pediatras ahora tenemos la disposición de o dar un contacto de teléfono, alguna manera de contactarnos, como para determinar si efectivamente es una respiración de cuidado o no. Eh, Eso más que nada, no sé si por ahí había otra pregunta al respecto. Sí, sobre eso no, pero sí sobre las vacunas. Después del año y medio, ¿a qué edad toca la siguiente vacuna? Tocan las anuales, las de campaña, que son influenza, y no sé si el COVID se va a incluir, hasta ahora todavía no, el COVID como que lo aprobamos desde los 6 meses y tiene un esquema que ha sido bien variable, pero sí o sí tenemos campaña influenza todos los años, y las siguientes del PNI son a los 36 meses, o sea, a los 3 años. Ya, perfecto. Preguntan por fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que usted recomienda más para un prematuro que es aún más delicado que un bebé de término? Hay fórmulas de prematuro. En general, los prematuros debiesen seguir con fórmula de prematuros por lo menos hasta los 6 meses y en los niños que son displásicos hasta el año de edad corregida. Esto tiene que ver con los aportes nutricionales de las fórmulas, porque las fórmulas de prematuro tienden a ser más concentradas. En el fondo tienen mayor cantidad de calorías por ml, pero también tienen más proteína, tienen aportes de calcio, fósforo, vitaminas que son un poco diferentes a la de los niños de término. Así que siempre fórmulas de prematuro, marcas, hay varias en el mercado, pero fijarse siempre que sea una fórmula especial para prematura.
Súper. Te dan las gracias, Dominique. Y Ivonne también dice, la mejor, ojalá fueras de región. Ah, lindo. De todas maneras, atiendo online, María José, por si acaso. Sí, Dejo el es verdad, dato. tratamos ahí de atender online porque hay hartos niños de regiones que de repente hay hartas dudas y bueno, igual se puede ir haciendo controles medios conjuntos, en el fondo que tengan su pediatra presencial, que es súper importante, y ir viendo cosas de repente específicas de prematuro más a distancia. Sí. Yamilet pregunta, tiene dos preguntas. ¿Los brotes de lactancia son a edad corregida o cronológica? Uy, ahí está difícil. Esto es como el desarrollo psicomotor. Depende de cada niño. Hay niños que van con su desarrollo psicomotor ajustado a su edad cronológica o muy cercano a la edad cronológica. Yo se los digo eso harto en la consulta a los papás. Y hay otros que van por edad corregida. Puede ser en cualquiera de las dos realmente. Tiene que ver más bien como con los síntomas, entre comillas, porque los brotes de crecimiento es algo normal, no es una enfermedad. Pero en el fondo si coincide con la descripción y que está pasando por eso, claro, puede ser en cualquiera de las dos edades. Incluso podría ser en una edad intermedia. Súper. Hay otra pregunta. Respecto al reflujo, ¿hay alguna forma de mitigar los síntomas después de amamantar? En nuestro caso, cuando lo acostamos le da mucho reflujo. Sí, ahí posición semisentado, lo mismo que hablábamos para la congestión nasal, esto de tener al bebé en UPA, mirando hacia uno más bien sentada y el bebé en una posición como más oblicua, eso alivia. Y en general esa posición puede mantenerse por unos 30, 40 minutos después de alimentar, ya sea el pecho o con fórmula, da lo mismo. Y claro, no recomendamos nunca esto de los colchones como levantados o el uso de almohadas que eleven la posición de la cabeza porque es peligroso sobre todo para dormir, pero sí mantenerlo un poquitito más incorporado después de alimentar. Eso es importante. Y lo otro importante es fraccionar las tomas. Eh, a nosotros como neonatólogos, como pediatras, nos gusta mucho que los niños engorden, los prematuros, como que es nuestra obsesión desde el día cero. Yo creo que todas las mamás de prematuro tienen los gramos así metidos en la cabeza porque nosotros somos súper catetes con eso. Sí. Pero a veces no da, y muchas veces yo en la consulta bebés que son chiquititos y que uno los mira y que en verdad tú dices la capacidad gástrica de este bebé es pequeña porque este niño es pequeño. Entonces no sacamos nada con forzar una toma de 210 ml en una guaguita que tiene una capacidad gástrica que le da para 120, 140. Ahí es mejor ir dando de a poquito, porque si tú das más al final va a vomitar la mitad y no va a servir de nada. Entonces elegir fórmulas que sean más concentradas, de repente concentrar un poquito más la fórmula respecto a la dilución normal que dice el fabricante, o sea, todo eso se puede manejar en la consulta. Está silenciada, Javi, está silenciada. Perdón. Ahí sí. Te decía que iba a hacerte la pregunta de Valentina, pero justo vi que Natalie estaba preguntando lo mismo, el tema de que los bebés prematuros son malos para comer, que si es así, que le ha costado mucho que suba de peso Es su así. hijo. Y es así porque si ustedes piensan, los niños prematuros son muy intervenidos a nivel oral. Tenemos tubos muchas veces, tenemos sondas muchas veces y por mucho tiempo son niños que se aspiran normalmente la boca, la nariz. Entonces, todo lo que es la vía oral es muy molesta para una gran mayoría de niños prematuros. Entonces, son niños que tienen alto riesgo de desarrollar algo que ahora llamamos ARFID, que son estas aversiones alimentarias o estas hipersensibilidades orales también. eh, Importante diagnosticarlo de manera precoz y la rehabilitación, porque en general son temas que se pueden manejar con terapias, con fonoaudiología, con terapia ocupacional,
Y al momento de iniciar la alimentación complementaria hay que ser especialmente paciente y especialmente prudente con nuestros niños prematuros. Yo soy bien de hacer hincapié a los papás que no hay nada peor que uno pueda hacer que forzar a un niño a comer. Yo sé que nosotros mismos somos los que cateteamos por el peso, eh, pero al final es contraproducente esto de obligar a comer. Entonces hay diferentes maneras de alimentar, hay diferentes métodos para ofrecer alimentación. Todo eso es manejable en un equipo multidisciplinario, o sea, yo diría que hay que involucrar, como les digo, a todo el team, pediatra, fonoterapia, nutricionista. Súper. Valentina nos pregunta, ¿cuál es la recomendación para dar de alta a un niño con tráqueo? En el sistema público, para el alta debes entrar a un programa del MinSal que se hace efectivo al año de edad o a los 10 kilos. ¿Cómo es en salud privada? Personalmente me parece demasiado tiempo. Sí, yo debo decir que estoy un poquitito desconectada de cómo funciona el programa a nivel nacional, porque llevo hartos años trabajando en el sector privado. Em, yo trabajé en el grupo AVNI cuando estaba recién partiendo y yo era muy joven. Em, pero efectivamente entiendo que ahora el límite es al año a los 10 kilos y sabemos que 10 kilos en un niño prematuro puede ser una eternidad. Y un año también es bastante porque implica mucho tiempo de hospitalización, mucho riesgo de enfermedades. Em, pero lamentablemente el sistema está estructurado así para la parte pública. En la parte privada, y que bueno, ahí lo vivió la Javi también con Felipe, que no se fue con tráqueo, pero sí se fue con hospitalización domiciliaria. Efectivamente, y da pena, pero existe esta diferencia en el sector privado que es mucho más fácil la hospitalización domiciliaria. Igual se requieren ciertos criterios de estabilidad clínica que yo diría que ningún niño los cumple antes de los 5 o 6 meses. Yo creo que antes de eso es muy difícil dar de alto un niño con una traqueostomía, porque habitualmente el conducto es que salen de las neos hacia las UCIs pediátricas, se logran estabilizar los parámetros ventilatorios en traqueostomía y de ahí recién se gestionan las hospitalizaciones domiciliarias. Lo que pasa es que por un tema de costo para la ISAPRE, se mueven ellos súper rápido para la hospitalización domiciliaria, porque es más barato para ellos tener a un niño hospitalizado en su casa que tener bloqueada una cama de clínica por mucho tiempo. Pero yo diría que, como les digo, nunca es antes de los 5 o 6 meses. ¿Eh? Qué mal que haya tanta diferencia entre lo público y lo privado. Sí, eso es una pena y lamentablemente todavía se mantiene, o sea, esa diferencia existe y yo creo que muchos de los papás que están conectados han visto también las diferencias de oportunidades en salud. Sí, sí. Para nosotros fue una bendición poder contar con la hospitalización domiciliaria de Felipe. Es un cambio inmenso para la familia y para el niño. Totalmente, sobre todo para el niño. Yo creo Sí. que siempre decimos que no hay ningún lugar mejor que en la casa y que nunca nadie va a estar más estimulado y más atendido y más querido que en su casa. Pero claro, lamentablemente no todos los niños pueden llegar tan rápido a su casa. Pero no hay que desanimarse, hay que buscar las opciones. De repente uno nunca sabe. Sí, yo Se creo puede que ahí la generar alguna opción. fundación de a poquito está haciendo un bonito trabajo también. Creo que la charla que tuvimos con el doctor Fabres en la mañana también ahí abre una puerta Sí, y yo creo que son cosas planteables, realmente. sí, es verdad. Ahí podríamos conversar después con la Vale. Olimar dice, una consulta. Mi Said era APLD, le dieron el Ujú. alta, pero de un tiempo para acá hace muy, muy duro. A veces llora y se rompe el potito. Él solo toma leche, que es la purita fortificada. Sí, a veces ahí tiene que ver con la fórmula. Eh,
También tiene que ver con la ingesta de agua, tiene que ver con la ingesta de fibras, también eso ahí hay que hacer una buena historia nutricional porque de repente hay factores que juegan ahí en contra, independiente de que todos los problemas, yo diría, intestinales como de constipación, son bastante más frecuentes también en los niños que son prematuros, por este mismo tema que hablábamos como de la madurez del intestino, que si bien, claro, cuando ya los niños van creciendo, va mejorando, pero es algo que en general se puede mantener. Entonces ahí eh, súper importante chequear un poco la historia nutricional, ver bien qué estamos comiendo en el día, cuánta agua estamos tomando, además de la leche si hay otros líquidos, o sea, eso hay que chequearlo bien. Súper, estoy viendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden levantar la mano también y conversar aquí con la doctora y conmigo. Pero más con la doctora. Yo quería igual Aprovechenla. hacer hincapié, además de lo respiratorio, en la parte neurológica, que eso es importante en el seguimiento de nuestros niños prematuros y en los cuidados. Em, es súper importante, yo se lo explico harto a los papás en la NEO, que tengan claro el tema de la edad corregida, porque todos los hitos del desarrollo en los primeros 2 años, que es el tiempo en el que usamos la edad corregida, se van viendo por edad corregida. O sea, un niño prematuro de 28 semanas no va a firmar la cabeza a los 3 meses cronológicos, pero sí debiese hacerlo a los 3 meses corregidos. Entonces, eso es importante, ahí es importante tener un buen seguimiento post-alta, ya sea en el consultorio o en los policlínicos de prematuro, en el caso de los prematuros menores de 32 semanas. Lamentablemente, bueno, ya ahora en muchos hospitales existe un seguimiento como para los prematuros más grandecitos, pero hay lugares en donde todavía los mandamos a controlarse al consultorio o al CESFAM. Entonces esos niños a mí me da lata porque siento que quedan un poquito al debe. Eh, y bueno, consultas privadas obviamente con especialistas en prematuro, gente que siga prematuro, no necesariamente neonatólogos, pero sí a pediatras que se dedican a seguimiento. Y tener claro que la edad se corrige hasta los 2 años. A los 2 años, en teoría, un niño debiese estar equiparado a un par que no nació prematuro. Eh, pero los seguimientos de prematuro no se acaban a los 2 años, que eso yo también lo he visto incluso en alguna parte como el sector privado, que como que los dan de alta. Y no corresponde porque realmente el seguimiento del niño prematuro es hasta que el niño está inserto en el medio escolar, o sea, entre los 6 y los 7 años. Ahí recién correspondería un alta desde lo neurológico. ¿Por qué? Porque los niños prematuros pueden tener más riesgo de déficit atencional, de hiperactividad, de trastornos del espectro autista. Entonces, todo esto hay que seguirlo con pediatra y con neurólogo cada cierto tiempo, porque vamos haciendo la recomendación cada cierto tiempo de si tienen que ir al chequeo con el neurólogo para ir viendo cómo va el lenguaje, todo lo social, todo lo cognitivo. O sea, eso me parece que es un cuidado muy importante en los prematuros. Toda la razón. Tenemos una pregunta ahí, Cristian. No sé si es Cristian o es María José, que están los dos juntos. Sí, yo por acá. ¿Cómo está, Doc? Hola, Cristian. Bien, ¿y ustedes? Bien, todavía vamos a poner la camarita ahí, que está tranquilo el gordito. Mire, Eh, trasnotadora. sí, Doc, consulta. Emiliano está con el PEC, ya, por Ujú. estreñimiento. De repente anda súper bien, sobre todo cuando le damos ciertos alimentos. Este tema del estreñimiento igualmente mejora cuando ya empieza a caminar, porque ya está como de a poquitito dando sus primeros pasos. Entonces, eso que tenga más, como más actividad física, ¿mejora algo eso o no? Sí, debiese mejorar con mayor movimiento, y también en la medida que van creciendo en general, como van aceptando otros alimentos y más líquidos, eso también hace que mejore. Pero efectivamente el movimiento ayuda muchísimo. Súper, Doc. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Todavía no. Bueno, por mientras, José, cuando tú hablabas de estos chequeos que hay que seguir con los niños hasta como los 6 años, tú recomiendas que sea una vez al año, o cómo tiene que ir ese seguimiento con el niño. Sí, ahí depende de cómo se hagan los controles, porque en lo personal, claro, yo soy pediatra y neonatóloga, entonces hago los controles sanos y el seguimiento de prematuro juntos en la misma consulta, digamos. Entonces, claro, los controles sanos en el primer año son mensuales hasta los 6 meses y después bimensuales hasta el año. Em, pero cuando esto se hace, por ejemplo, en el CESFAM o en el consultorio, y es el seguimiento de prematuros como aparte. Claro, al principio lo hacemos bastante seguido, en general, eh, no más allá de un mes alta, estoy hablando como de la parte pública, y ahí, según la evolución del niño, cada 1 o 2 meses, hasta después ya irlo espaciando a 2 veces al año, en general 2, 3 veces al año en los niños mayores. Em, pero claro, como les digo, depende un poquito de cómo esté estructurado el seguimiento, sí. Ya, muchas gracias. Yamilet tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Soy Patricio, el papá de Joaquín, el marido de Yamilet, que Hola, estamos viendo Patricio. Es juntos la charla. súper, súper. Es que Sí, ahí aparece Yamilet, por eso sí, yo. sí, Pero sí, sí. maravilloso que estén los papás, me encanta. Sí, oye, Bienvenidos. muchas gracias por esta instancia y quería aprovechar de preguntar que nosotros, si bien es cierto, tenemos unas recomendaciones de nuestra pediatra para la higiene del sueño, aún así nos está costando harto que se quede dormidito Joaquín. Él es prematuro de 29 semanas y tiene 2 meses corregidos. Si nos podrías dar algunos tips o algo general sobre higiene del sueño, por favor. Ya, este también es un tema difícil en los prematuros, ¿no? Porque los niños que han estado hospitalizados mucho tiempo tienen como muchas veces una inversión del ciclo sueño-vigilia, porque como en las neos funcionamos 24/7, con mucha luz, con mucho ruido, los niños tienden a no tener esto de que en la noche se descansa y se duerme y que en el día uno está despierto. Entonces hay harto trastorno de sueño asociado más que a la prematurez, a la hospitalización prolongada. También se ven los niños pediátricos más grandes, digamos, no prematuros. Ahí, importante tener rutinas respecto a los horarios. Es difícil porque con las pegas y que uno corre y que de pronto el papá sobre todo llegó más tarde y no quiere perderse al niño despierto y es un tema, digamos. Pero hay que tratar de tener un horario más o menos establecido, que se respete igual los fines de semana, que si significa despertar al niño todos los días a las 7, 7:30 de la mañana para tratar de hacerle más o menos un esquema de rutinas de siesta y de acostarlo no tan tarde en la noche, bueno, da un poquito de lata cuando uno está cansado y es fin de semana, pero hay que tratar de mantenerlo más o menos estable. Lo mismo con el tema de las siestas, que de repente, no sé, pues tocó una siesta fuera de la casa y entonces a lo mejor hay que hacerla en el coche o hay que hacerla en el auto, eso sí se puede adaptar, pero tratar un poquito de respetar las rutinas y los horarios. Em, Sirve mucho, pero hay que ser pacientes en las hospitalizaciones prolongadas. Esto de generar oscuridad para dormir, ya sea de día o de noche, me refiero a las siestas en el día. Eh, los ruidos blancos, a pesar de que no hay tanta evidencia como científica, la verdad es que ayudan y aíslan bastante el ruido ambiental. O sea, todos que vivimos, la mayoría de los que vivimos en Santiago, en lugares con mucha bulla fuera de nuestras casas, el ruido blanco puede ser una buena ayuda como para tratar de disminuir ese ruido ambiente que a veces interfiere con el sueño. Y nada, o sea, paciencia. Yo creo que el tema del sueño es un mundo tremendo en la pediatría, y a nosotros como pediatras en general nos enseñan poco de sueño. Eh, yo creo que hay más interés ahora en el último tiempo en el tema de
privilegiar las horas de sueño en los recién nacidos, en lo importante que es dormir y descansar para todo lo que es aprendizaje, crecimiento, desarrollo. Pero nada, uno tiene expectativas súper altas como papá y al final toca un poquito adaptarse a los horarios de cada niño. Hay niños que son más de mañana, otros más de noche. Y ahí hay que tratar de ajustarlo como para que ellos descansen y ustedes también. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Vi una pregunta que no sé si Ingrid me puede ayudar porque no sé por dónde la hicieron. No, es la misma, espera. Sí, yo vi un mensaje y no sé para dónde se fue. Y creo que había alguien más con la mano levantada, pero no sé Alguien levantó la si. mano, sí, a mí me parece que hay alguien con la mano levantada, A pero ver. tampoco veo que... Mientras, yo lo otro que quería como destacar un poco en los cuidados del prematuro es respecto a los controles oftalmológicos. Nuestros niños prematuros menores de 32 semanas se van con un chequeo oftalmológico bien estricto por el riesgo de retinopatía. Muchos de ellos tienen retinopatía, así que son niños que normalmente se controlan posalta con oftalmólogo. Pero dentro del control sano de todos los prematuros, y esto igual incluye a los prematuros tardíos, el control sano oftalmológico se adelanta a los 2 años. Lo comentamos también con el doctor Fabres en la mañana, porque los niños prematuros tienen más riesgo de tener vicios de refracción ya de más grandes, no solo retinopatía. Entonces son niños que son más miopes, que tienen más astigmatismo, más hipermetropía, y son niños que pueden empezar a necesitar lentes desde muy chiquititos, ¿ya? Así que importante para todos los papás, a los 2 años toca un control oftalmológico. Normalmente en los niños no prematuros lo hacemos a los 4, pero en los niños con factores de riesgo, y ahí está la prematurez, lo hacemos a los 2 años. Creo que Ingrid, me dijiste que lo habías puesto. Ah, ya, estaban preguntando, José, por tu Instagram, El varias personas. Instagram lo dejé en el Sí. chat. Y Lo había puse una en el... pregunta, alguien hizo una pregunta, pero no sé qué pasó, como que se borró. No, parece que era No la veo. por el Instagram. Ah, ok. Ah, Ay, ya, no Dominique. sé si... Ahí, Ahí Dana Dominic Díaz levantó me la mano, pero pregunta si esperen. puedo hacer Dominique estaba haciendo una pregunta por los párpados irritados párpado. de su hijo. Ya que estábamos hablando de la retinopatía, su hijo tiene retinopatía y tiene sus párpados bien rojos. Pregunta qué podría colocarle para mejorar esa irritación. Es que ahí habría que verlo, porque a veces sus párpados rojos son manchitas de nacimiento y no requieren nada, entonces no me atrevo a darle una respuesta específica. Ahí habría o que ver una foto o que ver al niño idealmente. Dana tiene la mano levantada y Sí, nos ¿cómo ayudaron con están? el mensaje. Sí, lo que pasa es que hay una parte en el lado derecho de la pantalla que se llama actividades. Si pinchas allí, en preguntas frecuentes, ahí te lo hicieron. Hola, mi nombre es Pilar y quisiera consultar sobre la hipotonía en los prematuros. Esa fue la pregunta. Gracias, Dana. Bueno, ahí hablábamos un poco del seguimiento neurológico. Los prematuros pueden tener dos cosas, o hipotonía o hipertonía. Son las dos secuelas más habituales desde el punto de vista neurológico en nuestros niños prematuros, siendo más frecuente al contrario, la hipertonía. Los pacientes prematuros en general son niños de riesgo neurológico aumentado. Entonces son niños que habitualmente, por lo menos en la NEO donde yo trabajo, empiezan con kines estando en la NEO. Y habitualmente nuestra recomendación, una vez dados de alta, es que sigan con kine hasta iniciada la marcha. Así que eso es importante, hay que evaluarlo, hay que seguirlo y hay que sobre todo mantenerlo con kinesioterapia motora. Dominique tiene también la mano levantada. Dominic Díaz levantó la mano también.
Hola, lo que pasa es del tema de sus párpados, se lo puedo mostrar. Es que él tiene manchitas de nacimiento en sus párpados, pero ahora se le ve más irritado y mucho más rojizo. Mi- Ahí tiene sus párpados. Mm, No, no alcanzo a verle los ojitos, Dominique, en el enfoque de la cámara. Le veo solo la frente. Ahí. Ah, sí, ahí te veo, pero sabes que no lo veo bien. De hecho, si quieres después, Dominique, mándame por el Instagram, mándame una foto, mándame un video y ahí yo creo que lo voy a poder ver con mejor resolución porque te veo muy pequeñita en la pantalla. Ya, sí, muchas gracias. Ningún problema. Está linda, José. Ya, vamos a las últimas preguntas. Si alguien tiene, aproveche ahora porque ya llevamos una hora de este conversatorio. Y ahí, ven, Ma- eh, Mariol, no sé si es Hola, sí, buenas Mariole o noches. Mira, Mariol. le quería hacer una consulta a la... Mariole, Mariole, Mariole. Mira, le quería hacer una consulta a la doctora porque mi bebé es, bueno, prematura de 29 semanas. Ella salió de alta después de 5 meses casi en nuevo. Pero resulta que ahora es como súper sensible a la luz solar, o sea, a la luz natural. Yo cada vez que le sacamos como los controles y cosas así, ella como que tiende a juntar muy fuerte los ojitos y al rato después como que se le pasa. Ujú. Entonces, mi duda iba por el control oftalmológico. Si ella salió bien del que le dan el alta, digamos, ¿a los cuántos meses deberían llamarla desde el hospital del seguimiento o uno debería buscarle otro control? Antes No, de eso, mira, desde en los años. general, una vez que los dan de alta, el siguiente control no es nunca antes del año. Ah, ya, Si es que no tuvo nada de retinopatía, al año. al año. Este tema de la hipersensibilidad a la luz tiene un poco que ver con lo que yo le comentaba al papá que me preguntó por el sueño. ¿Sí? Son niños que normalmente no están expuestos a la luz, las neos tienden a ser lugares cerrados, medios oscuros, Claro, viven con la mantita arriba, están... tal cual. Claro, Entonces, de a poquito hay que ir exponiendo a la luz ambiental, digamos. ya. Como Em, sacarla así como más al patio, que tenga más contacto Claro, con el obviamente al entorno. principio nunca con contacto directo al sol porque es peligroso por el tema de la piel y eso igual es algo Ya, que yo les quería recalcar en esta charla como de cuidados de prematuros, que nuestros niños prematuros además tienen una piel que tiende a ser más delicada, con más riesgo de atopias, de alergias, más sensible, entonces es importante todo lo que son los cuidados con productos más dermatológicos que cosméticos. ya, Em, pero claro, exponerla como a luz de día, puede ser al principio en su coche, si es que es un coche con estas viseritas que se tapan, o ponerle un pañito encima como para que no sea tan directa la luz. claro. Y de a poquito ir haciendo paseos al aire libre. Esa es como la mejor manera de exponer. Y Ya. en general, los niños desde pequeñitos, desde los 6 meses, pueden usar gafas, pueden usar gorritos con viseras, como para que no le moleste tanto el sol. Eso se puede, si es que no le incomoda. Puedes tratar de ponerle unas gafas, por ejemplo. Ya, súper. Ya, muchísimas gracias. Bueno, De nada. se pasó. Gracias. Dominique, no sé si dejó la mano levantada o tenía otra pregunta. No. Voy a seguir con Ivonne, que pregunta, dice, mi hijo aún no presenta la marcha independiente y tiene 1 año 7 meses corregido, PEC severo, 33 semanas. La fisiatra dice que igual debo restar los 3 meses de hospitalización. ¿Será así? Se para y camina firmado hacia el lado. Sí, claro, hace marcha lateral. Ahí importante mantener las quines, de todas maneras. Puede estar todavía en este rango de normalidad. Nosotros siempre decimos al año y medio de edad corregida, 18 meses como rango máximo. Pero claro, si fue un niño que estuvo hospitalizado y que de pronto en la hospitalización no tuvo mucha estimulación, que es lo que pasa en la gran mayoría de los niños prematuros, puede demorar un poquitito más y todavía ser normal. Muy bien. Hasta ahí tenemos preguntas. Te saluda. Dicen cariños y agradecimientos a la doctora Roble de parte de los papás de Facundo Mora. Mm, el Facu. Te están saludando.
Eso, creo que no hay más preguntas, ¿no? No. Creo que estamos ok. José, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. No se vayan, papás, porque vamos a hacer un sorteo. Tienen que estar para ganarse una gift card en Opaline por 50.000 pesos. Así que quédense para un pequeño sorteo. Por mientras, les sigo agradeciendo a la José por estar con nosotros siempre, en la fundación, acá, siempre disponible para todos los papás que necesitan. Muchas gracias. No, al contrario, Javi, tú sabes que yo le tengo mucho cariño a la fundación. Así que nada, siempre disponible para todas las dudas. A los papás que están conectados, que si tienen alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje por el Instagram. Yo en general trato de hacerme el espacio para contestar. A veces me demoro y contesto tarde, la Javi sabe, porque entre la pega y mis niños a veces tengo horas ahí medio extrañas, pero en general leo todo y contesto y no tengo ningún problema en ayudarlos, orientarlos un poquitito cuando tengan dudas. Y maravilloso, todos te agradecen. Yamilet dice muy buena charla. Muchas gracias por su ayuda. Saludos desde Puerto Montt. Cariños a Puerto Montt.